¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos. Todos los días estamos acá con la intención de tomar conciencia sobre la importancia de los temas sociales, políticos, económicos. Y buscamos precisamente hacer un análisis reflexivo, pero además somero y muy profundo, con gente especializada que nos pueda hablar de las temáticas que a todos los bolivianos deberían interesarnos. Esta semana y la siguiente vamos a hablar con los candidatos a presidente, hombres y mujeres en este caso, que han tomado la decisión de dedicarle su vida a nuestro país, de darle su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio, su formación, etc. Y el día de hoy tengo un particular privilegio de presentar a un hombre al que yo personalmente admiro muchísimo por todo el esfuerzo, por todo el sacrificio que ha hecho dentro de su formación y sobre todo porque ha llegado a un límite que pocos llegan, que es el más alto nivel académico, que es el doctorado. Porque los doctores no son doctores porque son abogados, son doctores porque han culminado un pregrado, posgrado, maestrías y han llegado al más alto, que es el PhD o el doctorado. Hoy tengo acá en mi programa al candidato a presidente por el partido Tercer Sistema, ¿no es cierto? El doctor Félix Pazzi. Hola Félix, ¿cómo estás? Bienvenido. Verónica, muchas gracias por la invitación y saludar a todos los televidentes de Palenque TV. Bueno, ya estás en campaña, en plena actividad, las encuestas te están favoreciendo, lo cual me parece muy interesante. Y bueno, ¿cuál es Yo primero siempre les digo acá a los candidatos que se presenten, que de manera más sencilla, como si estuviéramos entre un grupo de amigos, se presenten y me digan quiénes son. Muchas gracias, mi nombre es Félix Pazzi Paco, de madre aymara, también de padre aymara, ambos analfabetos en realidad en su época, y nacido en provincia de Aroma del departamento de La Paz. De ahí fue, como cualquier joven, estudié en el campo. En el colegio, escuela y colegio, ¿no? Escuela y colegio, aunque en diferentes lugares, pero estudié en el campo, salí bachiller de la provincia de Aroma. Y como cualquier joven del campo, al cuartel un año, estaba en Regimiento 23 de Infantería motorizado en Viacha. Un año. Un año. Un año servicio militar. Un año de servicio militar. Luego llegas a La Paz, ¿no es cierto? De ahí vengo a La Paz. En La Paz empecé a inscribirme en primera instancia, Verónica, Administración de Empresas, porque es lo único que vi en la pizarra que estaban recibiendo inscripción para preuniversitarios. Me inscribí y estudié Administración de Empresas en primera instancia. ¿Hasta qué semestre? Hasta debe ser casi cuarto año. Hasta cuarto año, casi terminas de Casi termino Administración de Empresas. Y luego, ¿cómo pero después me pasé a Sociología porque ya me enteré exactamente las carreras, cómo funcionaba la universidad. Por lo tanto, vi Sociología que... ¿Te sentías más identificado, con la profesión? Y ahí ya salí licenciado en Sociología. ¿Cuáles son tus posgrados? Yo hice después de la licenciatura, maestría en desarrollo agrario. Después hice el doctorado en ciencias del desarrollo. Eso es. Algo me contaste en alguna entrevista que tuvimos aquí, me decías que tú no vivías con tus papás aquí en el Alto mientras estudiabas, vivías con tus tíos. No, yo viví en casa de mi tío. De tu tío. ¿Y que tu tío no tenía luz? La zona exactamente es ahora Villa Pacajes. Esa vez, estoy hablando de 1986, claro. Prácticamente los servicios básicos no había en ¿Cómo el Alto. estudiabas tremendos libros de sociología? Yo estudié, la verdad estoy acostumbrado a estudiar a mechero, a querosén. No es ni siquiera el mechero a querosén, así estudié el colegio. Cuando he llegado ya aquí a La Paz, por lo tanto también, como no había luz, nada, era para mí un privilegio conseguir un lugar donde alojarme y poder vivir. Estoy agradecido infinitamente a mi tío, porque si no hubiera sido de esa facilidad, no hubiera podido ni siquiera estudiar, ¿no es cierto? Y desde ahí vení todos los días a pie. Bajabas y en la noche también me volvía a pie. Súper sacrificada tu vida, pero demuestras que el que quiere estudiar lo logra. Es interesante porque como venía a pie, mis clases eran las 7:30 de la mañana.
Y yo era el primero que llegaba. El que bajaba a pie era el primero que el llegaba. Primer, todos los días. Que venían en micro, todos después tarde. llegaban atrasados, tarde. Eso era bastante particular y anecdótico que hasta hoy día. Disciplina absoluta. Yo tenía una compañera de curso que vivía aquí en la Avenida Ejército. Súper cerca de la universidad. Claro, a pie tranquilamente puede irse uno ahí a la universidad, al monobloc central. Aparte de llegar tarde, ¿no? Y preguntabas por qué ha llegado tarde, esperaba la movilidad. Esperaba para ir ese trechito, ir y volver. Para mí era algo ilógico, nada racional, ¿no? Yo viniendo del Alto, ¿no? Y una persona que venía... Tanto sacrificio en tu vida, tanto esfuerzo, ¿ha producido algún tipo de resentimiento en tu corazón? No, la verdad no. Lo único que algunas veces cuando veo a los comunarios reclamando, digamos, aquí no hay luz, no hay camino, y yo digo, pero si bien es importante, pero se puede salir adelante, digo, ¿no? Como tú has salido. Sí. Entonces, algunas veces les digo a ellos, ¿no? Entonces, también comprenden, pero es necesario. Hoy día avanzan mucho los servicios básicos. En mi comunidad se ha transformado totalmente. O sea, en el Alto igual todas esas zonas ya aunque tienen, en mi casa de mi padre todavía no hay luz en la comunidad. Pero ya no es cuestión de falta de servicio en el lugar, sino que ya es por falta, digamos, de que alguien viva y que puede conectar, ¿no? Por la conexión. Claro. ¿Cuántos años tienes, Félix? Yo tengo 51 años prácticamente. ¿De qué año eres tú? Del 67, 52 ya, ¿no? 52. Somos del mismo año, del año 67. Mira. Somos guerreros naturales, las cabras. A ver, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 6. 6 hijos. 6 hijos. ¿Cuántos 4 matrimonios has tenido? Dos mujercitas. 2 mujercitas. Sí. ¿De tu primer matrimonio? 3 hijos. ¿Y de tu segundo matrimonio? También 3. 3 hijos, 3 y 3. Primera tongada, segunda tongada. Así ¿no es cierto? Como dicen. ¿Dónde estudian tus hijos? Toditos los de primero ya han salido de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Ya? ¿No? La primera, que es grande, ha estudiado en la carrera de Ingeniería Química. Ajá. Ha soñado trabajar en YPFB, ha hecho su pasantía, pero hoy día vive en África. Es lo más. ¿Por qué ha estudiado? Ha estudiado, ha salido profesional, ¿Qué ha Ingeniería Química. Entonces tiene que vivir en África, ahora ha encontrado ahí trabajo. Ha encontrado trabajo, por lo menos dice 1 año, ya ha pasado ya más. No sé, la verdad, muy poca comunicación, solamente a través de redes. De redes. ¿No se hablan por teléfono, por WhatsApp? Algún rato hablamos, pero ella con tanta ocupación, un poco se ha vuelto. El segundo o sea que hijo tú haces hijos para exportación. El segundo hijo es arqueólogo. Arqueólogo. Sí. ¿Trabaja acá? Social. Él sí todavía aquí recién está empezando a hacer sus primeros armas, como se dice. La última es... también está egresando recién de carrera de biología. Los otros están en colegio todavía. ¿En colegio? ¿En qué colegio? En el que se llama Agustín Aspiazo. Agustín Aspiazo. Sí. Aquí cerca. La veo a Maciel siempre yendo a correteando, recogiendo todavía. Y dejando a las guaguas. Sí, dejamos todavía. A ver, Félix, estamos en una etapa donde he visto acá en esta mesa gente que no ha tenido ninguna experiencia, pero en absoluto, de la administración pública y que habla con total normalidad. ¿Tú has tenido experiencia en la administración pública? ¿De qué vivías antes de ser gobernador? Yo trabajé bastante tiempo, por ejemplo, en el Ministerio de Participación Popular, que se llamaba. ¿Ya? Trabajé mucho. ¿Durante qué gobierno? Varios gobiernos, hasta de Gonzalo Sánchez Lozada, hasta Banzer. Ya. ¿No? O sea, casi un funcionario público institucionalizado. Claro. Es que en el funcionario público no hay institucionalizados. Ya. Siempre hay gente que contratan o concursas a una licitación que sale en el periódico. Yo generalmente me presentaba cada año tras año en la licitación que salía en los periódicos, ¿no? ¿Ya? Entonces,
Así fue funcionario ahí. Nunca fui institucionalizado. ¿Ha sido también ministro? Más consultor. Ha sido ministro. Ahora después ya he sido ministro 2006 en su primera gestión de Evo Morales. Claro, yo viví más de la universidad, como docente. ¿Cuántas materias das? Tiempo completo. ¿Tiempo completo dabas? Titular, tiempo completo. ¿Y te has retirado para ser gobernador? Tengo licencia. El estatuto de la universidad permite pedir licencia sin goce de haberes en tanto ocupes un cargo electivo público. Un cargo público. Tú estás en esa licencia. En esta licencia, pero todavía me quedo con una materia. Todavía dicto hoy. ¿Dictas clases? Dicto todavía. ¿A pregrado? Sí, licencia. Yo tengo titularidad en pregrado, ¿Ya? a tiempo completo. Ajá. Entonces, la materia de seminario de tesis, lo que soy titular, no lo he dejado, continúo para no desligarme de la universidad, también de la academia. Entonces, soy gobernador y también y para docente. Seguir teniendo ese cable a tierra, ¿no? Porque es importante escuchar a los jóvenes. Y además tienes que leer, en mi caso, actualizarte. ¿no? Tienes que leer sus tesis. ¿No? Tienes que asesorar para que culmine su tesis. Entonces, para recomendar la buena elaboración de tesis, tienes que también acompañar con las lecturas, comprar libros, ¿no? Para sugerir ¿Cuántos libros al mes lees tú? No, yo no tengo, digamos, una meta, digamos, de número de páginas. Y mi lectura siempre ha sido más para producir, es decir, hasta puedo leer una página, 2 páginas, o alzo un libro, otro también, entonces depende del tema que estoy agarrando, entonces voy acompañando, ¿no? ¿En qué horario y en los lees? viajes, ahora generalmente yo leo en la mañana, ¿no? También reviso trabajos de mis estudiantes. 5 generalmente. La gente que viene de las provincias tiende a despertar muy de madrugada, ¿no? Es que, o sea, no pierden esa costumbre. Es que en el trabajo del campo levantas, claro, para ir a trabajar a la chacra o para sacar animales, etcétera, pero tienes que levantarte en la madrugada. Entonces uno, para eso es más normal, ¿no? Y solo que yo no dedico a la lectura antes, ¿no? Ahora con poca intensidad, antes me dedicaba a escribir. En la mañana. En la mañana, ¿no? Escribir mis investigaciones. ¿Cuántos libros tienes? Así, publicadas que conozco. Sí. Es interesante que conozco, son 12 libros. ¿no? 12 libros que tú has escrito, claro, y han sido publicados. ¿Cómo muchas es eso en que cuarto. Conozco? Hay otros no, libros es que, ¿sabe? No. El tema es que siguen apareciendo, ¿no? Es que he escrito artículos, etcétera, y que son publicados ya por otras instancias. Hacen compilación de tus artículos, claro, en todo caso. Hacen compilación, algunos veo publicados en revistas. Una vez fui a dictar clases a la Universidad de Duke, de Estados Unidos, y a mí la gran sorpresa fue... A ver, un ratito, ¿has ido a dictar clases a la Universidad Duke de Estados Unidos. Es el Carolina del Norte. Carolina, ¿has ido a dictar una cátedra? Un doctorado. ¿no? ¿En un doctorado? En un doctorado, claro. Wow, es que Félix cada vez me sorprende más. No, es que yo también soy profesor casi regular de la UNAM. De la UNAM de México. Claro, pero ahora ya no estoy asistiendo precisamente. Ahí sí ya no se puede pedir licencias. ¿Y qué pasó ahí? ¿Encontraste un libro tuyo? Ahí mi primera sorpresa fue en que la biblioteca estaba abierta 24 horas. Ah, qué hermoso. Eso. Para gente como podías vos dormir que ahí, a ¿no? la madrugada. Podías escribir, dormir, entrar a internet, era bello, la verdad. Ahí, por si acaso, entré todos mis textos y vi, inclusive, artículos que había publicado y alguna vez seguramente me han ido a grabar, etc., pero completo de Félix Valls. A veces que te han grabado y que los han transcrito y los han publicado. Claro, han publicado, pero completo, en 2 idiomas, inglés y castellano. Wow. Y yo me sorprendí, entonces yo le dije, ¿cómo puedo obtener esto? Algunos me han hecho sacar fotocopia para tenerlo. De tus y libros. Que yo no tenía, sí. Ahora entiendo eso que dice, los que conozco son 12 que yo he escrito, pero los que no conozco y que de pronto alguna universidad del mundo. Bueno, Félix, de verdad es un gusto, es conversar contigo. He escuchado cada cosa en esta mesa, te digo que me daba ganas de pararme y salirme, y creo que a mi equipo igual, pero ahora me reconforta conversar contigo, que eres un hombre conocedor de los temas
temas sociales. Empezaré a cuestionar algunos temas, igual que lo que he hecho con todos los candidatos. Tenemos los empresarios de la población un problema serio con los impuestos. ¿Qué vamos a hacer con los impuestos en tu gestión? Hay un problema serio respecto a eso. Nuestro sistema impositivo es muy draconiano, increíblemente draconiano. Y nunca hemos elaborado ni hemos podido crear instituciones, ¿no? Instituciones inclusivas. Ya. Muy extractivas es nuestras instituciones. Y ningún gobierno ¿Cómo puede... ¿Cómo es institución inclusiva? Es como decir vivir de la gente. Ah. Y no brindar suficiente incentivo a la gente, ¿no? Y digamos, al ser extractivo, siempre ha beneficiado a ciertos grupos de élite. Ajá. Eso fue la característica del Estado. ¿Y los solamente otros son circulan los élites. Y los otros son a los que les extraes. Y al pueblo, en su generalidad, extrae el Estado. Pero de manera muy... draconiana, yo diría draconiana, increíble. Porque por ejemplo, por eso no hay incentivo a nuevos emprendimientos, ¿no? Que pueden pagar impuestos y que pueden ser formales. ¿Y cuál sería tu propuesta? Uno, por ejemplo, empieza a tramitar su NIT, su RUPE, todo, con un capital de 20.000, a la semana ya tienes una notificación de impuestos. Así es nuestro sistema impositivo. Wow. Cuando ya tienes una notificación, algo no has declarado, ya tienes interés por cobrar. O sea, para temerle al impuesto. Claro, y además después llegas, digamos, con 20.000, ¿no? Terminas debiendo con 500.000, 900.000. ¿Y qué hace uno? Tiene que retirarse y escaparse o crear otra empresa o alguna cosa. Y eso es nuestra característica de nuestro impuesto. ¿Y cuál sería tu propuesta? Aquí hay que cambiar, y lo que he dicho yo, hay que cambiar totalmente eso. Uno, hay que convertirlo institucionalidad impositiva más inclusiva. Eso significa crear un impuesto diferenciado. Eso significa, para los que están empezando, incentívalas, no cobres hasta que se consolide. Después, una vez que está caminando, que pague una cierta cantidad. Y después, cuando ya esté consolidado, paga el régimen general. Ya le sacas todo lo que quiere. Pero ya tiene, ¿no? Interesante. Y así puedes tener, ¿no?, infinidad de empresas. Acompañado de todo este problema de los impuestos, empieza a generarse el problema de contrabando. Y tenemos contrabando en nuestro país triste, que nos está debilitando y que de alguna manera también... Así es. Sí. ¿Cuál es la Pero propuesta? la solución no es cerrarla, porque esa población vive precisamente porque no hay empleo. ¿De los contrabandistas me dices? Claro, de los contrabandistas. Entonces, lo que sí es posible, ¿no?, jugar con los aranceles. Ya. Para proteger nuestra industria, ¿no?, eleva arancel de importación. Y por lo tanto nuestro producto va a ser más competitivo. Y paulatinamente, si realmente incentivas a la creación de más empresas, la gente por generación va a ir dejando, ¿no?, la importación de ropa usada o ropas chinas, etc. Va a ser más conveniente. Va a ser más conveniente producir y vender y aquí trabajar, ¿no? Entonces, y para eso el Estado tendría que fomentarlos, ¿de qué manera? Y no solo impositivamente. Eso, una línea es impositiva, la otra es educación. A ver. La educación dual es la que soluciona desde colegio. Dual es decir, que aprendas a ser emprendedor, trabajando, ¿no? Mitad trabajo, mitad estudio, en secundaria. Nosotros hemos planteado desde tercero de secundaria hoy. Ajá. Antes primero medio. Claro, que ya salgan con una formación. Con una ¿cierto? formación ya especializada, sí, pero en la práctica, no solamente ni siquiera en la práctica. Y para eso necesitas una ley que obliga a todos los emprendimientos, empresas, sean pequeñas, medianas, grandes, para que reciban los estudiantes. Los que quieren estudiar áreas de ciencias sociales y económicas, el Estado tranquilamente puede absorber estudiantes que quieren ser administradores de empresas, auditores, abogados. La gobernación no las puede absorber, por ejemplo, que practiquen ahí, ¿no?, que trabajen ahí. Y el colegio además enseña todo lo que es la teoría,
¿no?, de la ciencia que están aprendiendo. Tú has sido ministro de Educación. Y había planteado eso, la educación especializada que había planteado para secundaria. La han totalmente tergiversado, la han desvirtuado. ¿En tu época se ha aplicado el Avelino Sillani, se ha incorporado el Avelino Sillani y la versión original prácticamente no se ha promulgado. A la original. La original. O sea, lo que estamos ahora utilizando no es la versión. Nada que ver con lo que hemos hecho el Congreso, lo que yo había dirigido, nada que ver. Han rescatado la parte filosófica. Ya. ¿no? Ahí han empezado a llamar la educación especializada productiva, que hemos llamado esa vez, la han convertido hoy día en una educación comunitaria productiva, con algún proyecto nomás quieren solucionar, pero no especializar en la gente. Dame un ejemplo. ¿Qué de este momento que estamos creyendo que es la Avelino Sillani, Elizardo Pérez, se está aplicando, pero que no... No, palabras, por ejemplo, ¿no? Cuando llaman educación productiva comunitaria. Los profesores están haciendo el esfuerzo con ese nombre de productivo, por decir un ejemplo, ¿no? Hoy día van a hacer un trabajo práctico sobre la alimentación. Entonces los alumnos estudian, investigan sobre la alimentación, pero ahí se han llamado productiva. Eso no es productiva. No es productiva, claro. Pero eso es lo que hacen en todos lugares. ¿Y cómo debería ser? La que debía de ser es que el alumno, lo que hemos planteado nosotros, desde tercero de secundaria opte una especialidad. Esa vez trabajamos 4 especialidades grandes, ¿no? Área de ciencias productivas, ciencias exactas, área de ciencias sociales, área de ciencias médicas o ciencias de la salud y áreas de artísticas y deportivas. El alumno podía elegir una de ellas y involucrarse en el trabajo en función también de esas áreas que ¿Y qué produciría, por ejemplo, en este caso que me has dado? Por ejemplo, uno quiere optar en área mecánico. El estudiante que vaya a trabajar en el taller mecánica, ahí va a aprender de verdad y va a salir mecánico. ¿Y va a producir algo? Y como mecánico ya puede defenderse la vida. Ahora, unos pueden optar industria textil, ¿no? Aprende y puede ser emprendedor de una empresa, una industria textil. Aprende industria de alimentos y puede ser emprendedor de industria de alimentos, etcétera, etcétera. Te entiendo perfectamente. Infinidad. Pero claro que sí. Así que sales con dos potencialidades. Ser emprendedor es una posibilidad, ¿no? O ya tener trabajo a tus 17, 18 años, porque ya sabes hacerlo. Y para emprendedores hay que empezar a democratizar la banca. Ok, ahora volvemos con eso. Déjame hacer una pausa, la próxima media hora vamos a ver cómo se democratizaría la banca, cómo se haría en caso de las subvenciones a los hidrocarburos, cómo haríamos en caso de las empresas, del Estado, hablar un poco de salud, en fin, tenemos mucho de qué conversar. Ya regresamos.